Vamos a esperar que ingresen los demás, para que así pues nadie se pierda parte de la clase. Bueno, creo que pues, nos faltan más todavía. Entonces, miren, jóvenes, como les decía, pues, gracias a Dios ustedes tienen esa oportunidad de poder tener pues una educación. Dios los ha bendecido con esa oportunidad de tener pues una familia que los apoya, que les brinda todo lo necesario para que ustedes puedan estudiar. Y ahí es donde ustedes tienen que aprovechar pues esa oportunidad. Y aprovechar es poniendo el máximo de su esfuerzo y a la vez también ir empezando por una, un cambio de visión. Y eso solamente la lectura lo va a hacer. Solamente la lectura. Es un reto enorme, yo sé, pero que en la medida que ustedes lo vayan asimilando, les digo de que los resultados van a ser excelentes. Eh, Volviendo pues a lo que estábamos analizando al principio, vemos entonces el papel que cumple la historia. ¿Ustedes qué tenían conocimiento o qué noción tenían de lo que era de lo que es la historia? ¿Cómo así, profe? ¿Qué idea tienen de lo que es la historia, quiero decir? Ah, ok. Vamos a ver, en su palabra, porque miren chicos, esa es una de las cuestiones que también vamos a ver acá en la clase. Lo que yo quiero es que haya participación, pues.
que ustedes den sus ideas, que den pues sus aportes, sus puntos de vista, porque de esto se trata, o sea, aquí nadie tiene la verdad absoluta. Profe, para mí la Tan- historia son hechos reales basados en el tiempo de antes o en el presente también, que, que hacen historias, Muy que bien, quedan sí. historias recalcadas como hace 100 años que dicen que pasó el COVID-19 y que solo quedó la historia y ahorita estamos volviendo a vivir la historia. Y muchas veces hay acontecimientos que son cíclicos, que han pasado y que se han vuelto a repetir. Ahora, no hay una relación objetiva a la hora de predecir, porque eso no se puede, no hay manera. Pero eso es una lección o es una forma donde prácticamente nos habilita para poder tener medidas cuando vuelvan a suceder. Por ejemplo, la situación que estamos experimentando hoy en día con lo que es lo de la pandemia, sea natural o sea artificial, pero realmente que es una oportunidad donde nosotros realmente vamos a tener una noción o vamos a estar preparados en el caso que vuelva a suceder de nuevo. Recordémonos que nuestras generaciones pues habían vivido poco lo que es una situación de este calibre. Han habido muchas pandemias en el pasado durante la Edad Media, la peste negra, estaba la peste bubónica, la gripe española, pandemias que mataron más cantidad de personas, pero que se dieron en tiempos donde quizás la medicina no tenía un nivel de desarrollo. Quizás hoy en día pues haya un cierto nivel de avance, pero ni aún así no ha sido suficiente. Ahora se imagina si esto hubiera pasado 100 años atrás o 200 años atrás, o sea, los niveles de mortalidad hubieran sido espeluznantes. Y aún a pesar de los constantes avances, que muchas veces esos avances a veces solamente están al alcance de unos pocos y no al alcance de muchos. Que esa es otra situación que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Entonces, miren, las cosas uno nunca las da por sentadas, nada sucede al azar. En las cuestiones de los hechos o acontecimientos sociales, no se dan al azar. Eso ténganlo por seguro. Siempre hay un antecedente y siempre hay una situación que lo ha generado. El hecho, por ejemplo, de que haya, según lo que son, por ejemplo, las estadísticas, el hecho de que haya bastante nivel por ejemplo, deserción escolar. Vamos a ver qué horas son. La clase termina. Bueno, sí. A las 11:50. Me pasé 7 minutos, jóvenes. Pero Son 2 horas, profe. ¿Cómo dice? son 2 horas. Permítame. Vamos a ver. Una, Sí, dos, hoy tres. teníamos. Profe, hubo un Un- problema con el internet. ¿Será que se fue la luz, la energía? Porque veo que Sí, en bloques algunos se... Sí, a mí también me sacó. fue un Sí, apagón, algo así, no sé. Bueno, los constantes y rutinarios apagones. Qué, qué triste realmente el hecho de no tener un servicio de energía de calidad. Pues bien, Profe, con lo de diga, la historia también son recuerdos inesperados, increíbles o sentimentales. Porque ujú. como dicen la historia de Jesús, que él murió en la cruz, ese es un recuerdo muy doloroso, igual que a la muerte del Empira y de los otros próceres. No, no, es que miren, el hecho de rememorar cada uno de esos acontecimientos pues genera nostalgia y de una u otra manera pues genera algún tipo de reacción emocional. En muchos casos puede que genere
cólera, y en otros casos puede que genere un mayor sentido de patriotismo o de hidalguía. El hecho de que motive para poder seguir emprendiendo, por ejemplo, vaya, la muerte del Empira. La muerte del Empira, pues, obviamente, pues como lo dicen los escritos, pues, fue pues realmente pues el ejemplo vivo de cómo fue lo que fue la defensa indígena en contra de lo que fue la invasión española, muriendo, o sea, el ejemplo de lo que es la resistencia indígena en contra de lo que es el vasallaje español. Entonces, la muerte de él, al recordarla actualmente, a nosotros nos hace, ¿qué evoca en ustedes? Vamos a ver. ¿Qué sentimiento evoca? El hecho de saber de que él murió defendiendo a su gente. Hay unos errores, miren, hay unas cositas que las vamos a ir cambiando y obviamente pues que se las tengo que enseñar a ustedes. Uno de ellos, un error garrafal que lamentablemente se ha cometido y que nos han venido enseñando desde las escuelas. Bueno, a mí me lo enseñaron en la escuela, pero ya hoy en día sabemos de que es algo que es totalmente diferente. Uno, el hecho de que se diga de que, por ejemplo, fue descubrimiento de América. La palabra descubrimiento no es un término correcto, es encuentro entre dos mundos. Eso fue lo que pasó. O el hecho de que se digan, por ejemplo, que Lempira murió defendiendo la soberanía nacional. Tengan mucho cuidado al decir eso. ¿Por qué? Porque Lempira, en primer lugar, cuando Lempira muere, o en el tiempo de Lempira, Honduras no existía como tal. Lempira murió defendiendo su gente. O sea, cuando el emprendimiento de la lucha indígena no era por Honduras. Acordémonos de que Centroamérica, en ese tiempo, durante el tiempo precolombino, durante el tiempo cuando llegaron, o durante el tiempo colonial, cuando llegan los españoles, Centroamérica, o sea, los países, cada uno, su configuración política no existían. Eran solamente, estaba ahí solamente en los territorios. Y estaban cada uno de los asentamientos indígenas que se ubicaban pues en diferentes zonas. El detalle es que los asentamientos indígenas donde, por decirlo así de manera más clara, no habían fronteras. Las fronteras son imaginarias. Ojo, nosotros no las hemos inventado, lamentablemente. Entonces, lo que sucedió con Lempira es que casualmente ellos pernoctaban y estaban asentados en un área que hoy pertenece a Honduras. Entonces, cuando se da lo que es el proceso de resistencia indígena, chicos, en primer lugar, los indígenas, o sea, los aborígenes, vieron a los españoles como una amenaza para su gente, para su pueblo que estaba, que eran los lenca. Entonces, Lempira no fue el primer defensor de la soberanía nacional, porque el término soberanía solamente es aplicable para lo que es un estado. O sea, soberanía es relativo de un estado soberano, independiente, soberano, libre, soberano, independiente. En ese aspecto se aplica lo que es ese término. Bueno tener, entonces, más que todo eso. Ahora, volviendo a lo que estábamos analizando, pues esas son las virtudes, jóvenes. Esas son las grandes virtudes que nos otorga la historia. Vamos a leer un pequeño parrafito. Pueden ver, ¿verdad? Pueden ver lo que es la presentación, ¿verdad? Sí. Profe. Bueno, aquí nos dice, la historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio los sucesos del pasado. La historia, como las otras ciencias, se caracteriza por su carácter interdisciplinario. Hagamos una pausa acá y subrayemos esta palabrita, miren. Interdisciplinario. Vamos a ver, ¿qué han escuchado ustedes sobre eso? Para ustedes, qué idea o qué percepción tienen de eso?
Vamos a ver. ¿Alguna opinión? Como ustedes lo piensan, o sea, según su punto de vista, ¿qué saben? ¿Qué han escuchado de esa palabra, interdisciplinario? Que se interpela entre diferentes disciplinas, como ejemplo natural, Ah, bien. física. Jocelyn, es usted, ¿verdad? Sí. Científica. Muy bien. Se interviera compone entre de diferentes El estudio de la científicas o interdisciplinaridad. Ok, muy buenos aportes. Cuando hablamos que algo es interdisciplinario, estamos hablando de que los campos de estudio de cada una de las ciencias se caracterizan porque se pueden complementar. Un ejemplo, el campo de estudio de la historia, el objeto de estudio de la historia es el ser humano, para empezar. Y el campo de estudio son los hechos o acontecimientos de la humanidad en el pasado. Entonces, el campo de estudio de la historia puede complementarse con los aportes que pueden dar otras ciencias. Incluso ciencias que no necesariamente que pueden ser exclusivas de las ciencias sociales, sino que también hasta de las ciencias exactas. Un ejemplo, digamos de que viene Jocelyn y Jocelyn está haciendo una investigación sobre, vamos a ver qué ejemplos utilizamos. Sobre la economía. ¿Cuáles fueron los sistemas económicos o los modelos económicos que se utilizaron hace 50 años? Vamos a ver, un ejemplo, solamente más. Obviamente que el campo de estudio va a ser, ella va a tener que abocarse a a las estrategias, a los procesos y a los procedimientos que otorga la historia para poder ir sistematizando lo que es la verdad. Primero se planteará la hipótesis y luego vendrá lo que es la comprobación y la experimentación. Entonces, Jocelyn va a tener que abocarse a las herramientas de investigación histórica. Va a tener que ir, por ejemplo, analizando vestigios, evidencias, por ejemplo, documentos, archivos, pero ella no va a poder complementar su análisis solamente con eso. Va a tener que necesitar aportes que brindan otras ciencias. Si, por ejemplo, estamos hablando de eso, va a tener que también empaparse de de la economía. Si va a manejar números o estadísticas en su investigación, va a tener que aportar o va a tener que tener el aporte de lo que es la estadística. Si, por ejemplo, tocan el tema de cómo fue la relación del aparato productivo con el medio ambiente, va a tener que también tomar lo que brinda lo que es la geografía. La geografía es el estudio de la relación entre el hombre y su espacio físico o el medio geográfico. Si de pronto también le toca hablar sobre lo que es la parte de algunas políticas gubernamentales que influyeron en lo que son los modelos económicos de ese tiempo, va a tener que también hablar sobre lo que nos brinda lo que son las ciencias políticas. Si ustedes ven, a la hora de sistematizar la verdad, una ciencia puede recibir su apoyo o complementariedad en su campo de estudio de otra ciencia. Por eso por eso se le dice que es interdisciplinario. Más de una disciplina. La historia no es absoluta. O las ciencias, no hay una ciencia que sea absoluta, jóvenes. Todas son complementarias, todas se complementan la una con la otra. Esa es la belleza de lo que es el método científico. Esas son las posibilidades casi infinitas que nos otorga la ciencia. La luz de la ilustración.
Miren lo que dice acá. Al relacionarse con otras ciencias para llevar a cabo sus conclusiones. Entonces, la conclusión que quería tener Jocelyn para poder ya materializarse en lo que es una teoría, ya cuando Jocelyn quiera teorizar, esa conclusión tuvo que haber sido alimentada por los aportes de cada una de esas otras ciencias. Y aquí pues se da el ejemplo que yo les estaba explicando. Necesita de la geografía, de la arqueología y la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, por eso son especialistas los que hablan de la ciencia social, porque tienen intervención de todas las disciplinas. Puede ser, sí. Pero hay otra cuestión también. Y es una contrariedad, pues, bueno, no lo podría decir contrariedad. Hay otro término que debo de utilizar. Miren, cuando hablamos de ciencias sociales, puede que hay especialistas que tengan esa capacidad seccional de dominar todas las disciplinas de las ciencias sociales. O sea, puede que haya un caso insólito. Sin embargo, no debemos de olvidar que la única manera de garantizar la calidad es el hecho de que exista lo que es la especialización. Por ejemplo, vaya, en el caso mío, yo soy del área de ciencias sociales. Sin embargo, mi área o mi área de enfoque o de trabajo es la economía y lo que es la historia. No es que se diga de que no tenga o no exista un nivel de que no se trabaje con las otras áreas. Ahí existe la preparación. Claro está. O sea, en cuanto a lo que son la formación de las competencias. Sin embargo, cuando estamos hablando de un investigador científico en lo que es la parte de las ciencias sociales, lo más recomendable es que tenga su área de especialización. Vamos a ver, ¿quién me está escribiendo en el chat? Ok, perfecto, está bien. Gracias, profe. Vaya pues, ok. Entonces, de esa manera es. Vamos a ver este otro punto. Vean lo que dice acá. Estudiamos historia para comprender los orígenes de nuestra sociedad, para desarrollar un sentido de identidad nacional, para generar conciencia histórica, desarrollar habilidades cognitivas como el pensamiento crítico y ampliar nuestro acervo cultural. Veamos detalladamente lo que nos dice aquí. Vemos las bondades o, mejor dicho, ¿dónde está? Aquí está. O mejor dicho, lo que nos ofrece la historia. En primer lugar, nos permite que nosotros entendamos los orígenes, nuestros orígenes. ¿Cuál es el problema? Y es aquí donde viene lo que les decía al principio. No conocemos nuestros orígenes. No entendemos nuestros orígenes. Y eso desencadena otra cuestión. Desencadena lo que es la falta de identidad nacional. Desencadena la falta de conciencia social, conciencia histórica. Por eso es importante lo que les dije, el informarse, leer. Ahí está el secreto. Y ese va a ser el secreto para derrotar la ignorancia, para derrotar ese
¿cómo decirlo? Ese monstruo que está tratando de sumergirnos, hablando en sentido metafórico. Entonces, esa va a ser la única salida. Leer, leer, estudiar, prepararse. Y de eso solamente usted va a ser responsable. No va a ser ni yo ni sus papás. Usted va a ser el artífice de eso, con su voluntad. Miren lo que dice acá. Desarrollar un sentido de identidad nacional. Vean qué interesante. ¿Qué es identidad nacional para ustedes? Vamos a ver. La identificación de la persona. Identificación de la persona. Vamos a ampliarlo un poquito más, Jocelyn. Es como es decir, lo que habla de sí una persona. Bien. Voy a utilizar su ejemplo. Usted me me mencionó identidad de la persona, ¿verdad? Eso lo vamos a trasladar y lo vamos a aplicar a nivel de país. Así como nosotros tenemos identidad propia, por ejemplo, perdón, Evelyn tiene identidad propia, es única, Jocelyn, Genesis, Gladys y todos los que estamos acá. Tenemos cualidades y aspectos que nos hacen ser únicos, irrepetibles. Entonces, a nivel de sociedades y a nivel de país, cada país también tiene su propia identidad que lo hace ser único. Y esa identidad nacional solamente es patrocinada o es promovida conociendo la historia, valorando nuestra cultura, valorando nuestras tradiciones, teniendo un civismo, teniendo un sentido más holístico de las cosas. Entonces, para tener identidad nacional es el hecho, jóvenes, el hecho de que nosotros expresamos ese sentimiento de pertenencia por lo que somos. Es el hecho de que nosotros defendemos la esencia de lo que somos como hondureños. ¿Y cuál es la esencia de lo que somos como hondureños? La esencia de lo que somos como hondureños es nuestro pasado y nuestros pueblos ancestrales o grupos étnicos. Nuestros pueblos ancestrales se caracterizan porque son el reflejo de lo que es nuestra esencia en su estado más puro como tal. Ellos representan lo que es en esencia Honduras como tal. Obviamente, y aquí también hay que aclarar, obviamente, no es que se esté diciendo que lo que somos nosotros, que solamente ellos son hondureños y nosotros no. Recordemos que nosotros somos una sociedad heterogénea. No somos una sociedad homogénea. Siempre tomen nota, hijos. Vayan tomando nota. Después se lo voy a facilitar, no se preocupen. Pero igual, yo les he dicho, como les dije al principio, es bueno tomar nota.
haciendo sus apuntes ahí en su libreta, tomando sus ideas, pues, porque nunca está de más. Ahora, les había dicho de que somos una cultura heterogénea, no somos una cultura homogénea. Viene la pregunta, ¿por qué creen ustedes que no somos una cultura homogénea? Ya Jocelyn me participó, ¿ok? Necesito que me participen Porque hay más. diferentes mezclas. Ah, Jorge, ¿es usted? Jorge. Sí, Ah, bueno. sí. Ajá. Siga, continúe. Hay diferentes mezclas porque hay garífonas, shorties, Ah, lencas, excelente. chorotegas, mayas. Ah, muy bien. Miren lo que nos dice Jorge. Jorge nos explica que nuestra sociedad no es una cultura homogénea porque vivimos en un entorno donde hay muchas variaciones culturales. Es decir, tenemos diferentes tipos de manifestaciones culturales. Es ahí donde viene lo otro que les digo. Entonces, el término correcto es que somos una sociedad heterogénea. Heterogéneo es que el hecho de que se incluyen varios. Ahora, el hecho de que nosotros somos una cultura heterogénea nos da a demostrar el hecho de que tenemos una riqueza cultural que debemos de preservarla. Lamentablemente no lo hemos logrado del todo y es preocupante. Riqueza que en bastantes de los casos la estamos perdiendo. Sí, profe, porque, por Ajá, vamos a ejemplo, ver. ¿Cómo se usted llama, sabe, hija, usted? Jocelyn, Ah, Jocelyn. A ver, Jocelyn. usted sabe que, por ejemplo, hay lugares turísticos que son muy buenos, por ejemplo, Islas de la Bahía, pero ya todo, ya gracias a todas las contaminaciones hondureños y las demás personas estamos perdiendo lo que es nuestras riquezas que en algún otro futuro son buenas para la vida. Por ejemplo, porque dicen que Estados Unidos es un país que es para ir a turistear, porque supuestamente dicen que no cuida, pues sí, que tiene buenas riquezas. Todos los países tienen bonitas riquezas, nada más que hay que saberlas cuidar y apreciarlas. Sí. Muy importante lo que nos dice Jocelyn. Veamos todo. Cuando ustedes vieron, creo que ustedes en el bloque de las geografías, ustedes estudiaron en los parciales pasados todas esas variaciones. Por ejemplo, geográficamente Honduras es un país eh, que está de extremo a extremo. Vamos a encontrar condiciones naturales, o sea, prácticamente está de todo un poco acá. Y eso debe de ser motivo de orgullo para nosotros. El hecho de que tenemos muchas combinaciones, por ejemplo, de riqueza forestal, tenemos selvas que todavía, o bosques que todavía son vírgenes. Lamentablemente, pues ahí es otra historia aparte, porque el hecho también de que eh, hay una constante degradación con lo que es la capa forestal del país, la deforestación, el hecho de que, pero bueno, eso es otro tema aparte. Entonces, ese es el otro punto, pero hay un detalle, Jocelyn habla de no valorar. ¿Y saben por qué pasa eso? Eso pasa porque cuando nosotros valoramos lo que somos, cuando valoramos lo que tenemos, es porque conocemos de dónde somos, porque conocemos nuestro pasado. La conciencia histórica se logra de esa manera. Eso se llama conciencia histórica. Y lo que Jocelyn me está mencionando también en los Estados Unidos que cuidaban, se llama identidad nacional, sentido de pertenencia. El hecho de que yo, por ejemplo, al ir a otro lado,
No voy a dejar de que me absorban otro tipo de patrones culturales. Que ya solo porque estoy en otro país, ya incluso hasta ya deja de comer lo que hay acá, ya comienza a menospreciar las cosas que hay acá. Es muy triste eso. Es más bien cuando más orgulloso se debe de estar de nuestras raíces, pues. Incluso más orgullo debemos de tener del pasado remoto que tenemos. El hecho de que de una u otra manera pues tenemos un parentesco genético con esas grandes civilizaciones que existieron en el periodo precolombino, de la cual todos debemos de tener orgullo y no vergüenza, que llegaron a tener un nivel de desarrollo excepcional. Incluso muchas cosas que las vamos a ver también, muchas cosas que todavía los investigadores no se han hecho la idea de cómo lo lograron. Hay mucho misterio, pero que quitando ese velo de misterio, pues lo que nos queda es tratar de cuidar. Cuando Colón, un paréntesis, solamente para que tengan un ejemplo de la magnitud de lo que les estoy diciendo. Vamos a ubicarnos en el mapa satelital. Déjenme buscarlo, aquí lo tengo. Ahora sí, lo están viendo, ¿verdad? Denme un segundito. Cuando Colón zarpa de Europa en busca de lo que en busca de lo que son sus viajes de exploración, veamos el mapa acá. Todos ven el mapa, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esta es una visión global. ¿Quién dice que no? Esta es una visión. Ah, dígame. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí. Ok. Esta es una visión global de lo que es nuestro mundo. Vean lo hermoso y lo vasto que es. Pero que incluso esto es nada comparado con la inmensidad del universo. Es una pequeña partícula en medio de la vastedad de lo que es un... Entonces, vemos que aquí está Europa. Todo esto, miren. Cuando Colón zarpa, Colón no es que sale porque quería encontrar América. Y que hay otro también, aquí también hay otra cuestión, que eso lo vamos a verlo más adelante. El hecho de que se nos ha metido en la cabeza que los españoles fueron los primeros en llegar a América. No, no fueron ellos. Más adelante vamos a analizar eso. Ese no es tema de ahorita. Pero cuando Colón, solamente quiero darles el ejemplo, por eso los traje acá. Cuando Colón sale, ustedes recuerdan por qué razón, cuando Europa pierde su ruta comercial con Asia, que es la ruta de la seda, debido a que el imperio turco otomano había tomado Constantinopla. Aquí está Constantinopla, miren. Ven cuando hago el zoom en el mapa y me ubico aquí. Prácticamente